La mitología al alcance de todos. A través de la mitología encontramos nuestra propia historia, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Soy Tere Flores, es momento de descubrir nuestro propio mito. Muy bien, amigos, buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí platicando de los mitos más hermosos del mundo. Recuerden que estamos en la sección precisamente que tiene que ver con la mitología y el arte. Hemos platicado de pinturas, hemos platicado de todo lo relacionado con escultura, también hablamos hace 8 días de ópera, pero ahora vamos a platicar nuevamente de escultura. Es algo muy bonito porque pues la verdad se nos quedó así como que pendiente el tema de la Fuente de Trevi. Cuando hablé de escultura, recuerden que hablamos de Bernini y de varias obras hermosísimas que tienen que ver o que han sido inspiradas por la mitología. Y bueno, pues yo quería llegar ese día a platicar todo lo de la Fuente de Trevi porque es una cosa impresionante. Yo creo que los que hemos tenido la fortuna de ir a Roma y conocer la Fuente de Trevi, pues es una cosa maravillosa, increíble, que de repente vas por callecitas súper angostas y en una vueltecita de esas te encuentras con la Fuente de Trevi. Y es impactante porque de veras es de un tamaño tremendo, se oye el agua correr, hay cascadas, hay pues unos monumentos increíbles con el dios Neptuno. También tenemos pues que hay tritones, que hay caballos de mar, que hay cascadas y luego pues en las paredes hay otras imágenes que también tienen que ver con la mitología y pues eso es lo que vamos a platicar. En sí, cuando uno llega a Roma, pues es un paseo obligado el poder ir a ver y observar, analizar, admirar todo esto que es pues hermoso, o sea, realmente es hermoso. Sin embargo, la Fuente de Trevi, pues no tendría por qué llamarse Fuente de Trevi, porque lo que se propuso en un principio es que la obra se llamara Domando las aguas del océano. Por eso el otro día les decía que si el personaje principal que tiene la Fuente de Trevi es Neptuno, que es el mismo que Poseidón, recuerden, Poseidón para los griegos, Neptuno para los romanos, pero pues al estar en Roma es obvio que es Neptuno. Pero también decíamos, puede ser Océano. Océano es un titán. Finalmente, ambos dioses pues tienen que ver precisamente con el agua. Cada uno de ellos tiene que ver con el agua. Sigo platicando de esta hermosa Fuente de Trevi, que por supuesto todos sabemos que está en Roma. Tener que ir a buscar esta fuente pues nos abre así el panorama de la belleza de que de veras en cada lugar de esta hermosa ciudad de Roma hay un monumento. Y como les decía, la Fuente de Trevi, pues realmente no debería llamarse Fuente de Trevi, se debería de llamar Domando las aguas del océano. Así es, así se llama. Es realmente un proyecto ideado primero por Bernini, ya platicamos de Bernini, ya vimos la belleza de su trabajo, y también por otro personaje que se llama Salvi, para realizar esta Fuente de Trevi, o como le llaman, la Fontana de Trevi. Y resultaría que, pues cuando uno dice, bueno, pero es que realmente se llama la Fuente de Trevi, así la conocemos. Y se llama la Fuente de Trevi porque está situada en el cruce de 3 calles, que esto nos diría Trevie, o sea, Trevie, 3 calles, 3 vías. Entonces por eso se llama la Fuente de Trevi, 3 vías. Y esta fuente está marcando muchas historias muy lindas que ahorita les voy a contar, porque le llaman también en italiano el agua de Virgo, el agua de la Virgen. Y bueno, pues entonces ahí empezaríamos a platicar por qué se llama así, por qué de 3 vías, por qué son 3 calles las que llegan a ese monumento, y bueno, y de repente vemos a todos estos personajes mitológicos bellísimos, y nos están diciendo precisamente que la historia que nos va a mencionar por qué fue hecha esta fuente,
pues data de muchísimos siglos antes de Cristo. De hecho, en el siglo XIX antes de Cristo, eso sí es muchísimo tiempo. Y esta fuente, que cuando ustedes la van a ver, y con conocimiento, ahora sí, conocimiento de causa, pues diríamos, mira, mitológicamente está un personaje básico que es Neptuno. Luego están dos tritones, están los caballos de mar, están dos alegorías que se llama la salud y la fertilidad, que las vamos a relacionar a la alegoría de la salud, que es decir, una estatua de una mujer que tiene una serpiente, y esa serpiente está tomando agua de una copa, la vamos a denominar Higia, ya les platicaré quién es ella. Y por otra parte, en otro nicho, está otra alegoría, que sería la diosa o la fertilidad. La fertilidad, acuérdense que tiene que ver con la abundancia, y va a tener mucho que ver pues con Nike, con Demeter, con varias diosas que nosotros hemos platicado. Y pues esta bellísima fuente pues nos abre a la pauta de observar que todos ellos tienen un significado, o sea, no están ahí nada más porque sí. Son bellísimas, pero bellísimas todas las esculturas que adornan a esta fuente. La escena principal, pues dicen que corresponde a Pietro Barasci. Es digamos, una escultura monumental que está en el centro de toda la fuente, que es precisamente el que decíamos, el dios Neptuno para los romanos o Poseidón para los griegos, y hay dos tritones que tienen el torso humano y cola de pez, y guían la carroza formada por una gran concha de moluscos. Está liderada por Neptuno, domando sendos caballos de mar. Y resulta que el caballo de la izquierda es un caballo salvaje que no se deja atrapar, mientras que el de la derecha es un caballo dócil. Va a representar así los diferentes estados de ánimo del mar. Recuerden que aquí estamos platicando de que si es Neptuno, pues es la fuente que tiene las aguas, las cuales domina Neptuno. Y las aguas a veces son salvajes y a veces son tranquilas. Y pues estos dos tritones nos están diciendo precisamente que uno está tratando de calmar las aguas y el otro tiene a las aguas completamente tranquilas. Y así vamos viendo que pues esta construcción maravillosa es muy impactante. Pues está junto a la fachada de un edificio, y este edificio pues realmente no notas lo bello que es por estar tan admirado de la obra de la fuente de Trevi. Y este edificio, pues cuando se hicieron unas excavaciones junto al edificio, pues resultó que encontraron que todavía estaban los acueductos muy antiguos, en donde llegaba el agua de aproximadamente 22 kilómetros hacia atrás, que es en donde se encontró este ojo de agua, diríamos, que fue señalado por una mujer muy joven cuando los soldados romanos tenían mucha sed, y entonces la mujer, que se considera que es la Virgen, o una jovencita virgen, y les enseña dónde hay un ojo de agua y en dónde deben de escarbar para encontrar que el agua es pura, que es sana, y pues finalmente esta agua va a ayudar a todos los soldados para que pues sigan adelante. Y es así que se descubre que este ojo de agua pues se puede dirigir a través de lo que serían los acueductos hasta la ciudad de Roma, porque en la antigüedad fíjense que se tomaba agua del río, y bueno, ustedes saben que en Roma hay un río que se llama el río Tíber, y este río pues en la antigüedad, yo creo que todavía, pues estaba muy contaminado, estaba sucio, ahí se tiraban todos los desperdicios de la ciudad, y bueno, hasta muertos había caballos, igual que sucede todavía. Y bueno, pues cuando encuentran esta agua pura, esta agua maravillosa, pues hacen un acueducto para que llegue hasta la ciudad de Roma, y pues hacen una fuente. Obviamente que la fuente que hicieron para que toda la gente pudiera ir a tomar agua, recolectar agua en sus garrafas, pues era una fuente simple. Y fue con el tiempo que uno de los papas desea hacer una fuente muy bonita, considerando
los temas de los dioses antiguos, o como le llamaban ellos, los dioses paganos. Entonces, fíjense este sincretismo tan extraño, en donde se unen la religión católica, que varios papas van a participar en ella, y resulta que hacen la fuente tan maravillosa, que duró muchísimo tiempo en ser realizada, muchísimos escultores pasaron, y pues de repente se une los católicos junto con los paganos, y se hace esta fuente maravillosa. Fueron varios los papas que les digo que impulsaron la idea de mejorar la fuente que se tenía desde hacía mucho tiempo. Esta fuente existente pues estaba en lo que hoy conocemos la Plaza de Trevi, y el Papa Urbano VIII encargaba al gran escultor y arquitecto Lorenzo Bernini, más o menos en el año 1629, un proyecto de remodelación de la antiguísima fuente, que estaba formada por una sola pila y que había proyectado el arquitecto León Battista en 1453, por orden de otro papa que se llamaba Nicolás, el Papa Nicolás V. En su primera concepción del proyecto, Bernini situó la fuente al lado de la calle para que el Papa la pudiera disfrutar desde su palacio. Y pues ese era su deseo, ¿no? de Bernini, de hacer una fuente pues que estuviera del otro lado de donde nosotros la conocemos. Sin embargo, pues no se pudo hacer. Bernini muere y este proyecto se queda ahí estancado por mucho tiempo. Fue ya después, con el tiempo, por ejemplo, el Papa Urbano VIII, que habíamos dicho un momento, pues también se interesa en 1644 porque esa fuente se realizara, y pues el proyecto de Bernini, que se había presentado en un principio, pues quedó pues hecho a un lado. Más tarde, el Papa Clemente XII saca a concurso público un nuevo proyecto para la fuente en 1731. Entonces fueron presentadas varias propuestas al concurso de la Fontana de Trevi, y pues resulta que varios de ellos, de los que concursan, pues son llamados para que compartan pues todas sus ideas y se pueden hacer. Se dice que varias de las propuestas que fueron presentadas al concurso por parte de los artistas, pues se conocen los nombres. Ellos son, por ejemplo, Nicolás Salvi, Virginio Braschi, Ferdinando Fuga, y bueno, pues el propio Salvi, pues son los que, y Luigi Balbinelli, son los que son elegidos y tuvieron acceso, digamos, al palacio en donde se encuentra recargada, diríamos así, la fuente. Ese edificio se llama el Palacio Poli. Recuerden que Bernini tenía la idea de hacerla del otro lado de donde nosotros la conocemos, o sea, enfrente, pero Nicolás Salvi dice que es mejor hacerla ahí en donde está ese edificio, que se llama el Palacio Poli. Y bueno, pues es un palacio hermosísimo, hermosísimo. Sin embargo, uno llega a ver la fuente de Trevi y nada más te das cuenta en la fuente. Y sin embargo, atrás hay un palacio muy bonito con unas esculturas preciosas, en donde les digo que están, digamos, estas esculturas de la diosa de la salud y de la fertilidad y la abundancia. Bueno, es así que pues se pasan muchos años haciendo la fuente de Trevi hasta que por fin va tomando forma. Diríamos, vamos a ver, ¿quiénes fueron los promotores para que esta fuente se hiciera? Pues tenemos al Papa Urbano VIII en 1629, al Papa Clemente XII en 1731, tenemos como escultores a Lorenzo Bernini en 1629, recuerden que él murió. La fachada clásica se la debemos o la hizo Nicolás Salvi en 1732. Se dice que Neptuno, los tritones y los caballos del mar los hizo Pietro Braschi en 1762. Las alegorías que les digo de la fertilidad y la salud, que están en los nichos del palacio, los hizo Filippo de la Valle en 1762. La escultura del alto relieve, donde vamos a ver cómo está Agripa observando cómo trabajan los escultores y cómo sale el agua, es Giovanni Battista Grossi, la hizo en 1762. Luego tendríamos
la historia que les acabo de contar de la Virgen del Agua, que es una escultura en relieve, que lo hizo Andrea Bergondi en 1762. La fuente, así como la ven, mide 26 metros de alto y por 20 de ancho. El material que se usó para esta hermosa fuente es travertino y mármol de Carrara para el borde de la bañera. Acuérdense que llega el agua, se hacen unas cascadas que caen a lo que ellos llaman una bañera, que es realmente la fuente. El estilo, la fachada se dice que es neoclásica y las esculturas del barroco tardío llamado rococó. Y está localizada en la Plaza de Trevi, distrito de Trevi, en Roma, Italia. Y como hemos dicho, pues fueron varios los artistas y varios los papas que tuvieron que ver con la creación de esta hermosísima fuente. Y bueno, si nosotros analizamos o vemos detenidamente cada una de las esculturas, pues realmente es para quedarse asombrado porque vemos, por ejemplo, a Neptuno con su cabello rizado, con un cuerpazo impresionante, una tela que como que flota y tiene sus dobleces, tiene una belleza impresionante. Y pues bueno, volvemos a la misma historia del otro día. Recordemos que es piedra, es mármol, o sea, qué belleza el poder hacer todo esto porque pues es hermoso todo lo que veamos, tanto de Neptuno como de los tritones, los caballos. Recuerden que lo que está representando esta fuente es el reino de los mares. Por supuesto que la figura principal es el dios Neptuno, que es el dios de los océanos. Él está rodeado de caballos, de tritones y conchas de mar. Cuando observamos esta fuente, pues el agua se arremolina alrededor de todas las figuras y observamos que hay rocas artificiales que se van a parar hacen que el agua vaya como cascada y caiga en lo que ellos le llaman la tina. Es una, síntesis del clasicismo. La fachada del palacio es clásica, está basada en un arco del triunfo romano y articulada mediante un orden gigante del ilusionismo, como le llaman, y tiene la piedra cortada para simular estratos de roca natural. Y bueno, la tecnología y la ingeniería hidráulica, pues es precisamente crear estas cascadas, estas fuentes que van a llegar a un estanque. También es una ilusión barroca de arquitectura, escultura, efectos pictóricos. La luz se mueve, es una ilusión como que realmente el agua tiene mucho movimiento y esto es por la luz. Y el sonido del agua es constante, como si de veras estuviera fluyendo demasiada agua, aunque sabemos que el agua que viene a esta fuente pues viene de 22 kilómetros atrás, que es en donde encontraron, ese ojo de agua y que provocó que se pudiera hacer estos acueductos o un acueducto muy, muy grande, pues imagínense 22 kilómetros para que pudiera llegar a esta fuente, que ahora la conocemos como la Fuente de Trevi. Y así vemos que el proyecto de esta Fuente de Trevi pues entrañaba varias dificultades. Primero se decía que había que fundir el conjunto escultórico de la fachada sur del Palacio de los Duques de Poli, el palacio que está atrás de la fuente, que da la fachada, y por otro disimular el desnivel que tenía la calle, porque en esas calles pues había diferentes niveles y esto era complicado para poder hacer la fuente. Sin embargo, bueno, acuérdense que la ingeniería de hace muchísimos siglos pues era excelente porque hacían unos palacios maravillosos y hacían pues unos acueductos que valía mucho la pena ver. Ahorita que nos estamos metiendo en todo lo que es la escultura, pues sinceramente decimos es que qué bárbaros, qué manejo de la tecnología, qué manejo de la ingeniería, todo es bellísimo, todo es hermoso. Y este proyecto que les digo que empezó Bernini, pues de manera sobresaliente como siempre, con sus esculturas, él diseñó con una majestuosidad impresionante la fachada clásica y pues hacía que se viera como si esta gran roca por donde va a llegar el agua y va a hacer las cascadas,
pues estuviera elevándose. Entonces nosotros vemos que las cascadas que están cayendo provocan precisamente como si Neptuno estuviera saliendo del fondo del mar junto con sus tritones y sus caballos, porque él está parado sobre una concha de mar, y vemos a los tritones, uno dominando el caballo salvaje que les digo, y el otro pues dirigiendo a gusto a su caballo más dócil. Uno de estos tritones trae en su mano derecha un caracol provocando un sonido. Recuerden que los tritones pues a eso se dedicaban. Y esta fuente de Trevi pues tiene muchas historias, ha inspirado a muchas películas, a muchos romances. Recuerden que uno va a ver a la fuente de Trevi, pues te das cuenta de que tiene un montón de monedas, y bueno, ya platicaremos de esto. La fuente de Trevi pues es hermosísimo. Se dice que la fuente de Trevi está localizada en el distrito de Trevi. Se dice que es uno de los 22 distritos de la ciudad de Roma, y la fuente está situada en la confluencia de 3 calles, por eso les decía es Trevi, de ahí su nombre Trevi o 3 vías, que en italiano significa pues 3 calles. Concretamente la fuente de Trevi se funde con la fachada sur del Palacio Poli, antes llamado Palacio Seri, y que al día de hoy alberga en su interior el Instituto Poligráfico. Y es muy, muy, muy bonito este instituto, realmente es un palacio bellísimo. Y la fuente fue construida en su totalidad de mármol, como decía, es una bonita fuente construida en su totalidad de mármol traventino. Y pues esta fuente, vamos a ver, ya ahorita les voy a platicar el personaje de Neptuno y qué es lo que hacen en sí los tritones. Y bueno, pues recordaremos que Neptuno es el dios romano del mar. Él es el consorte de Salacia que es derivado de sal. Se dice que Neptuno sustituyó al antiguo dios itálico Celso en la presidencia de las carreras de caballo bajo la advocación de Neptunus Equester. Lo identificaron con el dios griego Poseidón, que fue en su origen un dios de la humedad, invocado por los labradores en época de sequía. En Roma, los barqueros del Tíber lo celebraban el 23 de julio mediante las Neptunialas, consistentes en regatas y banquetes, y fue representado por numerosos pintores y escultores. Y bueno, nosotros tenemos que ver que hubo otros grandes artistas como Rafael, que pues hace también imágenes del dios Neptuno. Tenemos una imagen hermosísima que se llama El triunfo de Neptuno, hecha por Rafael, que dice que Neptuno está amenazando a los vientos. También tenemos otra obra de Tiziano que dice que pues está Neptuno con su esposa Anfitrite, y hay otra obra de Rubens que también lo pinta. El caso es que Neptuno es un dios que llama muchísimo la atención precisamente por la capacidad que los artistas tienen de relacionarse con él para crear sus obras maravillosas. De hecho, al ser un dios marino, pues vamos a observar que nos vendría, si nosotros lo vemos desde el punto astrológico, que bueno, tiene que ver con un planeta, digamos, Neptuno, el dios del mar, se dio también su nombre a un planeta maravilloso. Y este planeta maravilloso, pues tiene las características neptunianas, que son la recepticidad y la plasticidad. Es decir, es capaz de percibir todo lo que está a su alrededor y de entenderlo en un tema, digamos, en una octava superior de Venus, que sería el arte, o sea, más capaz de percibir todo lo que está pasando. Pero bueno, este rey Neptuno, que es de los romanos, viene precisamente copiado de los griegos. Acuérdense que los griegos decían que el dios del mar era Poseidón. Nosotros hemos hablado aquí muchísimas veces de toda la mitología griega, que pues le da las bases a la mitología romana para que explique todo lo que con el tiempo vamos a saber de los dioses romanos. Entonces Poseidón, también dios del mar, tiene que ver, por supuesto, con todos los tipos del agua, porque no solamente es el mar. Poseidón es el dios del agua.
Y pues recordaremos que según la historia de la mitología griega, se dice que Poseidón es hijo de Saturno o de Cronos, Saturno para los romanos, Cronos para los griegos, y pues Cronos no quería que sus hijos anduvieran por ahí caminando, haciendo sus cosas o sueltos por el mundo y por el panteón griego, porque era muy peligroso, ya que él había provocado, o sea, Cronos había provocado una rebelión en contra de su papá, y Saturno Cronos pues había ganado. Entonces se da cuenta de que los hijos son peligrosos y que tarde o temprano van a quitarle el poder a los padres, y entonces Cronos Saturno decide, en el momento en que empieza a tener hijos con su esposa Rea, pues tragarse a los hijos, y todos los hijos van a vivir a la panza de su papá. Imagínense, ahí tenía el papá control absoluto sobre estos hijos que podrían ser peligrosos para él. Sin embargo, pasa el tiempo, recordemos que el dios Zeus, o Júpiter para los romanos, pues no es tragado por su papá, y ayudado por su mamá, que se llama Rea, pues liberan a todos los hermanos. Entonces, en cuanto libera a los hermanos, pues el primero que sale es Hades o Plutón, que ya platicamos hace 8 días que lo mandó a vivir al inframundo porque no lo quería tener cerca. Lo sintió así peligroso y dijo, voy a tener problemas con este hermano, entonces yo, Zeus Júpiter, soy el dios principal, por lo tanto yo te mando a que vivas en el inframundo, o sea, en el centro de la tierra, a donde se van a vivir las almas desencarnadas. Bueno, pues cuando sale su hermano, el siguiente hermano, que es Poseidón o Neptuno, pues también no le encanta la idea de que esté gozando de una libertad plena, porque le puede provocar pues perder el poder, o como diríamos, un golpe de estado al hermano. Entonces dice, mira, tú te vas a ir, Neptuno Poseidón, te vas a ir a vivir al fondo del mar y te vas a encargar de los océanos. Y bueno, pues así lo hace, se va a vivir Poseidón al fondo del mar, y pues ahí tiene todo un mundo que gobernar y todo un mundo que dirigir. Así que él tiene muchísimo poder. Él es el gran poderoso de los mares, y es ayudado, por supuesto, por muchísimas ninfas del mar, y entre ellos, bueno, vamos a entender que se ayuda de ciertos personajes. Se llama Tritón. Un personaje importante es Tritón. Tritón, pues va a resultar que ayuda en todo, precisamente a Neptuno. Se dice que Tritón significa el que está en su tercer día. Se dice que Tritón, pues es hijo de Poseidón y de Anfítrite, y es hermano de Rodé y de otros tantos. Se representa siempre como un dios benévolo, quien acogió a los argonautas cuando pues la tempestad los arrojó a las orillas del mar, y luego los arrojó a una isla. ¿Se acuerdan todas esas historias que les he platicado? En otras leyendas, pues también vamos a encontrar que Tritón, pues siempre acompaña, o los tritones siempre acompañan a Poseidón y a su esposa, van abriéndoles camino. De hecho, ellos son los que dirigen a los caballos marinos, y resulta que el atributo de Tritón, de los tritones, es una concha marina. También una caracola maravillosa, cuyo sonido se oía de un confín al otro del mundo, la cual aseguraba el dominio de los vientos y además les servía para beber. A Tritón, o a los tritones, les gusta demasiado el vino y la hidromiel. Se dice que el tritón principal, pues cierto día lo hallaron embriagado, tirado en una playa, y resulta que por ese descuido le cortaron la cabeza. En su origen, Tritón y sus hermanas figuraban las 3 fases lunares. Entonces era una divinidad femenina que representaba la luna nueva, augurio de buena suerte, mientras que Rodé, que era la luna llena de las cosechas, y Pentisismea era la luna vieja. Ellas eran las hermanas de Tritón. Más tarde, Tritón se convirtió en una divinidad masculina, y también tiene que ver con
las aguas y la forma en que las aguas se mueven. Entonces, cuando hay un mar muy, muy movido, muy activo, se dice que lo que pasa es que Tritón anda conduciendo por el fondo del mar, seguramente la carroza por donde puede salir también Neptuno de lo más profundo del mar hacia la superficie para observar qué cosa hay arriba del mar. Si ustedes ven la fuente de Trevi, por donde sea que le vean es bellísima. Ahorita estoy observando al Tritón, que tiene al caballo de mar tranquilo, y es el Tritón que lleva en su mano izquierda un caracolito, como que lo va soplando. Y bueno, yo lo que veo del Tritón es que tiene unas alas. Digo, no el Tritón, el caballo de mar, perdón. Y pues dices, oye, ¿por qué tiene alas este Tritón? Pues como que no parece un caballo de mar, perdón. Parece como pues un Pegaso. Y realmente sí es cierto, es como un Pegaso que está saliendo del mar y el Tritón está soplando su caracol, avisando a los vientos que pues ya están saliendo del mar. Ahora observen, si pudieran ustedes tener la imagen de Neptuno, que está en el mero centro de la fuente, pues es bellísimo porque atrás tiene un caracol. Recuerden que tanto Venus como él, cuando salen del mar, pues lo hacen en un caracol, jalados precisamente por estos caballos de mar que son conducidos por los tritones. Y vemos a el hermoso Neptuno con una tranquilidad, una belleza en su cara, como les digo, como que trae una tela que tiene sus dobleces, tiene sus pliegues, está haciendo indicaciones el hermoso Neptuno. Pero ahora quisiera que imaginaran que atrás de todas estas esculturas pues hay un palacio, y este palacio hermoso también, si uno no ve la fuente, pues todo el palacio es bellísimo, pero hay dos alegorías. Les llaman la alegoría de la fertilidad y la alegoría de la salud. Estas dos imágenes, que son esculturas, pues también nosotros, si las vemos, vamos a dedicarnos a la alegoría de la fertilidad, en donde nosotros podríamos decir, oye, es que mira, trae un cuerno de la abundancia en su mano derecha, y ese cuerno de la abundancia está lleno, completamente lleno de frutos. Ella también está vestida como con una tela que le da vuelta a su cuerpo, y vemos el movimiento que ella va llevando porque está señalando con su mano izquierda a el cuerno de la abundancia que lleva en su mano derecha, y la tela como si se moviera. Ella va inclinando, como si fuera caminando, está inclinada su pierna derecha, y les juro que da la impresión de que la tela se mueve. Ella tiene una hermosa corona, y bueno, si nosotros consideramos que si trae un cuerno de la abundancia y está lleno de frutos, pues por supuesto que nosotros tendríamos que considerar que es la diosa Ike. Nosotros hemos hablado muchísimas veces en este programa de la diosa Ike, que pues es la portadora del cuerno de la abundancia y es la que otorga la suerte a las personas que ella desea. Y quien se llega a encontrar a la diosa Fortuna la debe de aprovechar, porque no es fácil que la diosa Fortuna se presente en cualquier lugar. Entonces nosotros decimos, bueno, a esta escultura le están llamando la alegoría de la fertilidad, que también representa, por supuesto, la abundancia que la tierra nos da. Y cuando hablamos de abundancia, pues nos tenemos que ir, si la abundancia viene de la tierra, pues ¿quién es la que se encarga de la tierra, de que sea sembrada la tierra? Nosotros conocemos a una diosa griega que se llama Demeter. Ella es la diosa de los cereales. Demeter es transformada para los romanos como la diosa Ceres. Es la misma, finalmente, tiene la misma historia, pero es precisamente Demeter o Ceres la que ocupa a la tierra para sembrar las semillas y que estas semillas fertilicen y tengan todas las posibilidades de la abundancia en los frutos, en los cereales, en los alimentos para los humanos. Y esta alegoría, como le llaman en las explicaciones de estos dos nichos, la alegoría de la fertilidad, pues representa eso precisamente. Toda la abundancia que trae el agua para poder regar la tierra y que ésta pueda dar sus frutos. Esa agua que está saliendo de la fuente de Trevi es precisamente porque el dios Neptuno la está aportando para que la tierra pueda
regarse y pueda alimentar digamos a las semillas y éstas puedan crecer y haya frutos y haya abundancia. Es bellísima esta imagen. Pero luego tenemos en el otro nicho de este palacio, tenemos a la alegoría de la salud. Y por supuesto que es bellísima, también trae unas telas a su alrededor, trae otra corona. Ella trae como una copa en donde se supone está llena de agua. Y de esa copa que tiene agua hay una serpiente que está bebiendo. Y entonces empezamos a relacionar todos los aspectos de esta historia porque la serpiente pues tiene que ver siempre con temas de la salud. Acuérdense de Esculapio, que tenía una vara en donde subía una serpiente. A veces se considera como una vara donde suben 2 serpientes y nos habla de la medicina. Pero para que esto podamos relacionarlo con la fuente de Trevi, pues yo les contaba hace un rato que en la antigüedad los romanos pues tenían que tomar agua del río Tíber. Y pues el río Tíber no estaba muy limpio, que digamos, porque pues la gente tiraba todo ahí, tiraba los muertos, tiraba los animales, defecaban en el río, o sea, era una cosa asquerosísimamente espantosa. Entonces, cuando encuentran este ojo de agua 22 o 20 kilómetros distante de Roma y hacen el acueducto, pues esta agua es muy cuidada para que sea salubre y pueda ser tomada con confianza por todos los seres. Y esto es maravilloso porque la misma serpiente que está tomando agua de esta copa y que la está observando la alegoría o digamos la diosa de la salud, pues nosotros la vamos a relacionar precisamente con un tema que también aquí ya platicamos, es la diosa Higia. ¿Se acuerdan que les platicé hace mucho tiempo? La diosa Higia es la diosa de la salud. En un principio se personificaba pues como si tuviera una relación muy cercana con Demeter. También se le relacionó con Atenea hacia finales del siglo V o VI antes de Cristo, y con el tiempo se fue convirtiendo en Higia. Y Higia es una deidad diferenciada y asociada a los dioses sanadores como Esculapio. Entonces Higia se dice que ayudaba a Esculapio. Ella es la cuidadora de la higiene, como nosotros vemos se llama Higia, pues tiene que ver con la higiene. Se dice que en un tiempo Higia se le consideró hija de Esculapio. Higia era adorada en el Asclepión, que estaba sobre las laderas de la Acrópolis. Este era como un pequeño hospital. Con el tiempo, la imagen de Higia pasa a Asia Menor, luego se va a las islas griegas y se va al norte de Grecia. Fue introducida en Roma después del siglo III a.C. con ese mismo nombre o con los de Valetudo y Salus, así se le conocía también en Roma. Estaba representada con una serpiente y una copa. Los atributos de su padre, da nombre a esta persona, Higia, y con el tiempo a un pequeño planeta descubierto en 1849, que después pues dejó de ser planeta, seguramente lo nombraron planeta enano, no reunía las condiciones de ser planeta. Sin embargo, como nosotros estamos viendo en la fuente de Trevi, en ninguna parte que ustedes busquen nos van a decir que es la diosa Higia. Nosotros lo sabemos porque ya hemos estudiado muchísima mitología, porque vemos que trae una copa, porque vemos que trae una serpiente, y entonces esto nos indica que para que haya salud debe de haber higiene. Qué hermoso, ¿no? Es tan simple que pues Higia nos está mostrando que para que haya salud el agua debe de estar limpia, y el agua que se puede tomar, por supuesto, es de la fuente de Trevi. Luego, por otra parte, vamos a observar que esta fuente, en este mismo palacio, bellísimo palacio, pues tenemos una serie, bueno, no es una serie, son 2 formas de representar cuándo fue que descubrieron precisamente a esta fuente. Y entonces, ahí nos muestran de una manera muy bonita, muy simple, en otro nicho, lo que se llama una escultura en alto relieve, pues está la Virgen del Agua.
esta Virgen del Agua o esta imagen que se ve en uno de los nichos también del palacio, ya no está en la fuente, ya está en el palacio, en la fachada del palacio, pues esta se llama la Virgen del Agua. Esta escultura de bajo relieve la hizo el artista llamado Andrea Bergondi. Está hecha de mármol blanco y está precisamente situado sobre la alegoría de la salud, es decir, arriba de la alegoría de la salud. Se dice que el estilo es barroco, tardío, y fue hecha en 1762. De veras que si ustedes la ven con calma, es una cosa bellísima. Se llama la Virgen del Agua. Se dice que es uno de los 11 viaductos, recuerden, que llevaban agua hasta la ciudad de Roma y que se construyeron a lo largo de 500 años de historia. El viaducto del agua de la Virgen sigue activo en la actualidad después de casi 2000 años de vida. Fue construido e inaugurado por el general y político romano Marco Vespanio Agripa en el año 19 a.C. Este canal, que cuenta con más de 20 kilómetros de longitud, abastece de agua al día de hoy tanto a la fuente de Trevi como a la fuente de los 4 ríos de la Plaza Navona. También a la fontana de la Vacacia en la Plaza de España, y todas ellas, estas obras, donde intervino el gran artista multidisciplinar Lorenzo Bernini. En todas estas obras él tuvo que ver con la creación de estas fuentes. Era una tradición en Roma que los papas encargaran una fuente o un monumento en el punto final de cada viaducto en su conmemoración. Según cuenta la leyenda, si tiras una moneda de espaldas a esta fuente, la fuente Trevi, con la mano derecha por encima del hombro izquierdo, volverás a Roma. Y bueno, esto ha sido un lío porque pues se saca mucho dinero, la verdad, de esa fuente. Ya platicaremos de eso. Pero volviendo a la escultura de alto relieve de la Virgen del Agua, lo que nos está representando es que nos está contando pues esta historia en donde los soldados romanos pues estaban muy sedientos y no sabían dónde podrían encontrar agua. Entonces se les aparece a una joven, muy jovencita, y les enseña un lugar específicamente en donde si cavan va a salir agua. Y eso hacen. Entonces les enseña el lugar exacto, los romanos cavan y el agua sale. Era un agua súper transparente, súper fresca, bonita. Y bueno, esto dio motivo a que esta historia del agua de la Virgen pues fuera dirigida después, como les platicaba, en un acueducto y pudiera llegar hasta Roma. Ahora, si nosotros vemos, hay otra escultura, otro nicho, se llama la escultura en alto relieve de Agripa. Y este fue hecho por Giovanni Battista Grossi. Se dice que es de mármol blanco, situada sobre la alegoría de la fertilidad. Es un barroco tardío. Abajo de la imagen nosotros vamos a ver que están todas las estatuas de las que platicábamos, pero en esta imagen en especial vemos precisamente a Agripa con otros soldados en donde él está indicando que se debe de hacer la fuente. Hay una persona inclinada con un pergamino, digamos, en donde él ya dictó la orden para que se pueda hacer esta fuente y el agua pueda llegar hasta la ciudad de Roma, en donde toda la gente va a poder ir a sacar agua de la fuente, pero pues para que pueda llegar, obviamente se tiene que hacer un acueducto. Entonces esta es la orden que da Agripa para que con el tiempo pues concluya en esta pequeña historia de la Virgen, de Agripa, de la fuente. Y bueno, pues como hemos visto, la tradición era de que al final de los acueductos se hiciera una pequeña fuente. Y eso fue durante mucho tiempo, era una pequeña fuente, pero los papas decidieron que pues se tenía que hacer como mucho más hermosa la fuente y acabó siendo precisamente la fuente de Trevi. Uno pensaría que es un apellido Trevi y estamos viendo que pues son 3 vías. Sin embargo, hay otros detalles bien bonitos que uno debería de ir a observar a los lados de este palacio, que a veces pasan desapercibidos porque pues son esculturas muy hermosas. Las esculturas que les estoy platicando también hablan de
de 3 mujeres diferentes. Vamos a ver, son 4. Son otras alegorías que están en el ático del edificio y que fueron talladas todas ellas en 1736. Nosotros tenemos la alegoría de la abundancia de frutas, que es completamente diferente a la que les platiqué hace un momento. Es una mujer que tiene también un cuerno de la abundancia y este cuerno está lleno de frutos. Esta imagen o esta escultura la hizo Agostini Corsini, y luego tenemos otra que se llama La fertilidad de los campos. Lo hizo otro artista llamado Bernardo Ludovisi, y en ella se nota pues a una mujer también con unas telas muy hermosas, un vestido muy bonito, en donde tiene precisamente como trigo en sus manos y está mostrando con su mano izquierda una pequeña varita de trigo, y en la mano derecha tiene varias varas de trigo. Luego tenemos a otra mujer que también se le llama La riqueza de otoño. Esta fue hecha por Francesco Cherioldi, y pues esta alegoría muestra en el momento en que se puede cosechar todos los frutos después de haber sido sembrados entre en la primavera y el verano. Pues en el otoño ya se tienen los frutos que se quieren, y de hecho está compartiendo una copa. Es muy posible que la copa que está compartiendo sea una copa de vino. Y por último vamos a ver que tenemos otra alegoría, otra mujer que está representando el césped de los parques públicos. Así se llama, el césped de los parques públicos y jardines. Esta imagen, esta escultura, la hizo un señor que se llama Bartolomeo Princelotti. Pues es una mujer que también tiene telas como que le vuelan, telas que parecen seda, que están alrededor de su cuerpo, y pues ella tiene así como césped y flores en sus manos, tiene una corona de flores también en su cabeza, y pues ella está representando todo esto. Ahora, si nos vamos a él, ¿y qué tienen que estar haciendo estas mujeres precisamente que se encuentran a los lados del palacio? Pues recuerden que gracias al agua puede existir todo lo que ellas están representando, puede existir los frutos, puede existir el trigo con el que se hace el pan, puede existir el vino de la copa que nos está dando una de las mujeres, y podemos ver que los parques públicos y los jardines pueden tener un pasto hermoso y verde. Entonces todo esto precisamente por el agua que sale de la fuente de Trevi. Entonces, bueno, hablar de la fuente de Trevi es hablar de puro arte, es una cosa bellísima. Y creo que pues ya vamos a dar por terminado este programa, porque la fuente de Trevi, como decíamos, tiene mucho arte, pero también tiene mucha mitología, como lo vimos. Entonces, cuando ustedes vayan y organicen su viaje a Roma y se den cuenta que la fuente de Trevi tiene mucho más que solamente a Neptuno y a los tritones, pues alcen su cara, vean toda esta belleza que les estoy contando, porque se hace más, ahora sí, más rico y más sabroso el poder disfrutar una escultura observando quién es el personaje que los artistas quisieron representar. Y vean la cantidad de artistas que intervinieron en esta hermosa fuente, y vean la cantidad de papas que se preocuparon porque esta fuente fuera realizada. Y otra cosa, cómo se unieron digamos las creencias, ¿no? Las creencias paganas de dioses que vienen pues de otras creencias, de otras historias como los romanos y los griegos, pues con un acto que los papas, que son católicos, pues están provocando para que la fuente pues sea cada vez más hermosa. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos escuchado, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Recuerden, yo soy Tere Flores y este es un programa patrocinado por la Escuela Albedo, Escuela de Astrología, que por cierto, este domingo 4 de febrero inicia nuevo curso a las 10 de la mañana. Ojalá se animen, vamos a hablar de psicoastrología y mucha mitología. Gracias, Lorna, y hasta muy pronto. Bye. Soy Tere Flores y te espero la próxima semana para descubrir el mito que hay en ti. Conoce más de mitología en albedo.astrología@gmail.com o en Facebook albedo.astrología.